Hoy en Conversaciones Post Pandemia, pues tenemos el honor de tener con nosotros a quien es la portavoz para América Latina de ACNUR para el sur de América Latina. Estamos hablando con Olga Cerrado y el tema que vamos a tocar el día de hoy es cómo ha afectado la pandemia el panorama para los migrantes venezolanos. Se estima que aproximadamente 5.4 millones de refugiados y migrantes venezolanos están desplazados en el extranjero tras huir de la escasez generalizada de alimentos y medicinas, de la inseguridad y de otros factores aquí en Venezuela. La situación representa una de las mayores crisis de desplazamiento en la historia reciente de la humanidad. Aunque las restricciones impuestas por la COVID-19 frenaron brevemente el ritmo con el que los venezolanos estuvieron saliendo de su país el año pasado, muchos han vuelto a emprender el difícil viaje por la región buscando satisfacer sus necesidades básicas. Muchos venezolanos llegan exhaustos, debilitados y sin dinero y a menudo no tienen otra opción que dormir en las calles o en los terminales de autobuses donde corren un riesgo aún mayor de exponerse a la COVID-19. Los confinamientos, la pérdida de medios de vida y el empobrecimiento los obligan a muchos a depender cada vez más de la asistencia humanitaria de emergencia para sus necesidades de salud, alojamiento, alimentación, protección y educación. Pero para hablar de esto y cómo específicamente ha impactado a esta población pues, que se encuentra saliendo de nuestras fronteras, decidimos llamar y tener esta conversación con Olga Cerrado, quien es portavoz para América Latina de ACNUR y también portavoz para el sur de América Latina. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Por dónde arrancamos esta conversación? Vamos a pensar un poco en una comparación básica entre lo que era hace 2 años el flujo migratorio de los venezolanos y los riesgos que existían para esa población, que de una ya estaba bastante desasistida, comparado con los riesgos que pueden correr hoy en día al enfrentarse a un proceso migratorio como el que ya estamos acostumbrados a ver desde Venezuela, pero ahora dentro del contexto de la pandemia. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, pues desde hace, sobre todo en el año 2018-2019, empezamos a observar un incremento en los flujos de personas refugiadas e inmigrantes de Venezuela, que se repartían por la región, ¿no? Obviamente, principalmente, Colombia siempre ha sido el país de acogida del mayor número de refugiados e inmigrantes de Venezuela, pues por el simple hecho de ser un país fronterizo y con frontera directa, pero también veíamos que había muchas familias que viajaban hacia Ecuador, Perú, Chile, Argentina, más allá, ¿no? Algunos de ellos pues porque tenían unas redes de apoyo en estos países, otros porque percibían que había mayores posibilidades de encontrar un lugar seguro en el que vivir, de mejorar las condiciones de vida. Entonces observábamos que existía ese movimiento. Obviamente las necesidades eran muy importantes, sobre todo en 2019 observábamos que había un mayor número de familias que salían, personas mayores con niños que en su momento los padres habían dejado atrás y si bien es cierto que las condiciones eran muy duras para muchos de ellos. Podemos recordar, ¿no?, las imágenes de miles de personas caminando por carreteras, ¿no?, por esa Panamericana, intentando llegar a un lugar y asentarse en una comunidad y empezar ahí su vida. Las necesidades eran importantes, pero sí que es cierto que los países de América Latina y las comunidades siempre han mantenido esa voluntad política de acoger a los refugiados y migrantes de Venezuela, entendiendo las dificultades por las que estaban pasando. Y pues, aunque obviamente las comunidades a las que están llegando los refugiados y migrantes de Venezuela también en ese momento se enfrentaban a dificultades económicas, a acceso limitado a ciertos servicios, sí que abrieron sus puertas. ¿Qué sucede con la pandemia? Bueno, la pandemia ha marcado y ha afectado a todo el mundo de la región, especialmente a la región de las Américas, no solamente en un costo de vidas que obviamente ha mermado la moral y sigue afectando a toda la región, sino también en la presión que han sufrido las infraestructuras y los servicios sociales de la región, sobre todo los sanitarios, y también el impacto socioeconómico que eso ha conllevado. Si bien ha afectado a todos, pues ha afectado de manera muy especial a esta población vulnerable
que son los refugiados inmigrantes de Venezuela. Sobre todo, por ejemplo, teniendo en cuenta que estimadamente el 80% de los refugiados inmigrantes de Venezuela dependían de un empleo informal. Ese empleo informal pues, se perdió, fue uno de los más impactados por las medidas de control de la pandemia que impusieron los estados en la región. ¿Qué sucede? Pues todas estas familias que dependían del mercado informal y que, pues, aunque no obtenían unos ingresos muy importantes, sí que les permitían pues, llevar la comida al plato de la familia, pagar, aunque sea de forma diaria, pagar una cama, una habitación y seguir adelante, ¿no? Pues todo eso desaparece. ¿Qué sucede? De repente todas estas personas, un 80% de los refugiados inmigrantes de Venezuela calculamos que perdieron ese empleo informal y pasaron a depender mucho más de la ayuda humanitaria, que sigue siendo de forma reducida, ¿no? Sabemos que el año pasado solamente se lograron conseguir el 50% de los fondos que se habían solicitado para responder a las necesidades de ayuda humanitaria de esta población. ¿Qué sucede? Estas personas pierden el empleo, inmediatamente empiezan a reducir sus alimentos, su comida. Algunas familias nos cuentan que solamente sobreviven con una comida al día. Muchos de ellos pierden sus hogares también porque no pueden pagar el alquiler. Hay quienes, una gran proporción, se quedan en situación de calle con los riesgos que eso implica. Y hay quienes pues, pasan a vivir en situaciones de hacinamiento que no son nada adecuadas en un momento de la pandemia, o a depender pues, de hostales y de albergues y de opciones que se ponen en marcha dentro de la coordinación del sistema humanitario. Actualmente calculamos que más o menos unas 2.000 personas podrían estar saliendo cada día de Venezuela, pero estos datos obviamente son estimaciones porque las fronteras, como bien saben, siguen cerradas, ¿no? Entonces, estos movimientos se están produciendo en la mayoría de los casos de manera irregular, por pasos fronterizos irregulares, lo que implica un incremento en los riesgos. Las personas se ven expuestas a grupos armados que están presentes en estas fronteras, a extorsión, a abuso, y de nuevo observamos ese movimiento de personas que caminan, ¿no? Que no les queda otra opción que caminar para llegar al punto al que desean llegar, ¿no? Esa es la situación que hemos estado observando. ¿Qué sucede? Ahora de nuevo, en estas últimas semanas hemos visto un incremento de nuevo de ciertas restricciones en algunos países porque los números de la pandemia han aumentado. Y de nuevo empezamos a observar en algunos casos, en algunas fronteras, ese doble flujo de personas que salen y de personas también que empiezan a retornar de nuevo. Son números muy bajos en este momento, pero es otro flujo que estamos observando también, porque en muchas ocasiones pues eso va ligado a la situación, a la percepción que tienen las personas refugiadas e inmigrantes de Venezuela de sobrevivir en el lugar en el que se encuentran. Bueno, y a eso, de verdad que eso lo sentimos muchísimo, el hecho de que también hasta lo que tú comentabas, el regreso de esas personas en octubre, en esas mareas y flujos naturales que lamentablemente se han vuelto pues ya normales de migrantes de Venezuela al exterior, pues sí sentimos que ese impacto de esa gente regresando y obviamente pues venía de la mano, era de la pérdida de esos empleos informales en los cuales muchísimos venezolanos laboraban en el exterior en su condición de migrantes, en muchos casos ilegales. Ahora, viendo que se incrementa un poco la brecha entre la situación actual de Venezuela y la manera como ha estado manejándose la situación de salud con respecto a la COVID-19 aquí en el país y ya la llegada de pues, la posibilidad de ponerse vacunas de manera masiva e incluyente en otros lugares del mundo, ¿se estima que esto sea un factor que afecte ese flujo de migrantes? ¿Sería esta una condición más para que los migrantes que se sientan vulnerables pues busquen cruzar la frontera? Y lo otro es, analizando un poco las otras fronteras que no son ya la de Colombia, pues hemos visto cómo algunos migrantes que logran llegar a los Estados Unidos ahora cuentan con un TPS. En Colombia, aquellas personas que entraron antes del 31 de diciembre tienen
estado de protección temporal también habilitado, pero vemos otras fronteras que son también, pues que nos separa únicamente el mar, como es Trinidad y Tobago, que tiene una posición mucho más fuerte con respecto a los migrantes venezolanos. ¿Cuál es la diferencia entre esas fronteras y cómo ha sido desde el ACNUR visto el trato que se le ha dado a los venezolanos por diferentes gobiernos? Bueno, es importante destacar que los estados en toda la región no tienen la responsabilidad de mantener la salud pública de sus poblaciones. Las fronteras han sido cerradas en un contexto de pandemia en el cual se han tenido que tomar decisiones que creo que nadie esperaba tomar antes, ¿no? Y es muy importante mantener ese control porque es necesario mantener la seguridad de toda la población que se encuentra en el territorio de los estados, ¿no? Tanto la población refugiada, migrante, como la población local. Entonces nosotros entendemos completamente esas medidas que se han tomado. Lo que nosotros sí que siempre pues, reiteramos en nuestras intervenciones es la necesidad de mantener ese espacio abierto para las personas que buscan protección internacional, mantener ese acceso abierto al sistema de asilo para quienes lo necesiten y ejercer cierta flexibilidad en casos muy extremos que en ocasiones se pueden encontrar en frontera y que necesitarían un apoyo inmediato, ¿no? Lo que estamos haciendo desde ACNUR y cómo estamos apoyando a las distintas autoridades es sobre todo a reforzar las estructuras en las comunidades, en las ciudades, en las zonas en las que hay una mayor presencia de refugiados inmigrantes de Venezuela, para que se pueda responder a esas necesidades en el lugar en el que se encuentran. Por ejemplo, hemos ampliado el número de albergues disponibles o las redes de hoteles, hemos apoyado a aumentar la capacidad de los hospitales, de los centros de salud, creando también zonas de aislamiento, porque en muchas ocasiones durante la pandemia personas que tenían COVID o que eran sospechosas de tener COVID no tenían un lugar en el cual llevar a cabo esa cuarentena, ¿no? Entonces se ha habilitado ese tipo de espacios no solamente para la población refugiada e inmigrante, pero también para la población local, que en muchas de estas situaciones pues, tienen las mismas necesidades. También se han incrementado, por ejemplo, las ayudas en efectivo, ¿no? Para permitir que las familias respondieran a esas necesidades, compraran alimentos o pagaran los alquileres que necesitaban. En ese sentido, bueno, pues comentaba sobre los distintos permisos y las distintas respuestas que están dando los países en la región. Uno de los mayores riesgos y retos en la región es la irregularidad. Calculamos que más o menos el 30% de las personas refugiadas e inmigrantes que se encuentran en la región no han tenido la posibilidad de regularizar su situación. En algunos casos, por ejemplo, en Colombia es más del 50% de esa población y estas son cifras de las autoridades de cada uno de los países. ¿Qué sucede con esta irregularidad? ¿Qué implica? Pues que mantiene a esta población invisible en el país. Esto implica que la población refugiada e inmigrante no pueda acceder a un empleo formal, como decíamos antes, no pueda acceder a los servicios de educación, a los servicios de salud tan importantes en este momento, pero también que no pueda incluirse, ¿no?, en un mercado formal y contribuir e integrarse a la comunidad de acogida, que al final es esto lo que realmente beneficia también a esa comunidad de acogida. No tener a personas que dependen de una ayuda humanitaria que además es insuficiente para responder a todas las necesidades. En ese sentido, por ejemplo, la decisión del gobierno colombiano de ofrecer un estatuto de protección temporal a los refugiados y migrantes de Venezuela en su territorio es una decisión humanitaria de gran valentía y muy importante en este momento, ¿no? Porque sí que va a permitir y va a empujar y ayudar a las personas refugiadas y migrantes a realmente integrarse en esa comunidad, a contribuir cada día a través de su trabajo y también va a ayudar a movilizar más recursos, ¿no? Porque no solamente se necesitan recursos para apoyar a las organizaciones humanitarias, sino también para apoyar a los países que están acogiendo a los refugiados y migrantes de Venezuela y que puedan mejorarse las infraestructuras que están usando los refugiados y migrantes de Venezuela y que una vez que estas personas pues, vuelvan a su país quedarán para la comunidad de acogida. Entonces, en ese sentido, ese tipo de medidas
son muy positivas y las estamos apoyando porque ofrecen esa protección que se necesita en este momento. Muchísimas gracias, Olga. Era Olga Cerrado, quien es portavoz para el sur de América de ACNUR, hablando sobre, bueno, cuál es el panorama para esos migrantes venezolanos durante y después de la pandemia y lo que hemos venido viviendo con ese flujo de migrantes que, si bien en algún momento bajó, parece después de octubre pues volver a ver números elevados. Aplaudimos desde este lado pues las decisiones que han tomado tanto el gobierno de los Estados Unidos con el TPS, el gobierno de Colombia con el Estatuto de Protección Temporal de Venezolanos y no nos queda sino aplaudir la labor de ACNUR, Olga, y agradecerlo de parte de todos los venezolanos el interés que se le ha dado a esta situación que lamentablemente pues atravesamos y que creo que nunca antes en la historia de Latinoamérica habíamos visto un flujo de migrantes tan grande como el que hemos visto salir de nuestra frontera. Muchas gracias, Olga. Un saludo. Hasta aquí Bucaranda 2.0. Nos volvemos a escuchar entonces el viernes, donde tenemos la entrevista 2.0 y los lunes con la lectura de titulares. Esto fue Conversaciones post pandemia, hablando sobre el panorama para los migrantes venezolanos durante y después de la pandemia con Olga Cerrado, portavoz para América Latina de ACNUR. Muchas gracias.